También conocí mujeres que me llegaron a confesar a mí que en algún momento fingieron que las habían golpeado para poderlo llevar a él a la cárcel también. Wow. O llamar al 911 y decir, me está maltratando y mentira. Bienvenidos a Dilo Como Es, un podcast donde hablamos las cosas sin filtros y donde podrás sentirte muy cómodo. Aleja y Lily serán tus compañeras de charlas profundas. No es amor propio, mi reina. Es narcisismo disfrazado de empoderamiento. Ay, Lo peor no es eso. Lo peor es que ni tú misma te das cuenta. ni tú Oíste. misma te soportas y ya. Doctora, un tema que a usted le pidieron bastante los hombres. ¿Existen mujeres narcisistas? Por supuesto que sí. El problema es que estamos muy acostumbrados a llamar a los hombres narcisistas ahora, pero lo que ellos padecen es fuerte. Aparte porque cuando una mujer narcisista se clava contigo, se va hasta las últimas consecuencias. Sí. Pero las últimas consecuencias, y si no tiene empatía, peor. Aparte porque a pesar de que se dice que las mujeres están en una situación más vulnerable, realmente también hay un abuso del poder frente a eso. Entonces pueden hacer que el hombre quede en desventaja, que de eso también vamos a hablar. Sí. Yo creo que para iniciar el tema, doctora, sería muy importante que usted conceptualice el narcisismo femenino. Realmente no es muy diferente de los hombres. Estamos hablando de que una de las características principales es la ausencia de empatía. Es cuando esa persona no tiene nada de conciencia de cómo sus acciones te pueden hacer daño. Entonces pueden fingir cierta empatía, pero es manipulación. Es como yo decirte, ay, lamento mucho que tu familiar esté en el hospital. Ay, pero por dentro no lo sienten. Esa es una. O, ay, te hice sentir mal. Ay, discúlpame, pero yo creo que tú te lo ganaste. Sí, exactamente. O se viera también en un halago, ay, qué bonita te ves. Pareces la ropa del otro día. Entonces muchas veces no lo vemos porque las mujeres somos muy halagadoras de por sí y tratamos de mostrar como esa empatía, pero hay personas que definitivamente no sienten empatía ni tienen conciencia del daño que pueden ocasionar y hay una manipulación por debajo y segunda intención también. Sí. Y tú lo vas a notar porque en tema de superioridad es como si todo lo bueno, si ellas fueran responsables de todo lo bueno. Sí. Se Sí, creen, hay un aire de superioridad, de tú sentirte que estás por encima de los demás. Yo he logrado X o Y. O sea, a mí no se me hace difícil hacer esto porque yo sí sé cómo hacer esto y esto. Tú lo vas a notar porque toda la narrativa es acerca de ellos y cómo ellos han logrado superar obstáculos y cómo a ellos no les pasa nunca nada malo porque para ellos todo es perfecto. No, y ojalá que esa narcisista sea una persona que de verdad haya logrado algo. ¿Qué usted le deja a aquellas que no han logrado nada realmente? Que honestamente no tienen nada positivo, ningún logro, no han estudiado, no han hecho nada. Viven del cuento, del qué dirán, de la pareja. No aportan nada en el hogar, se creen que todo lo merecen, se creen que el hombre está en las óptimas condiciones de mantenerla todo el tiempo, no colaboran en nada, se creen las más lindas sin serlo. O sea, una locura. Yo tuve la experiencia de conocer a una persona, bueno, la mala experiencia. Que ella, yo recuerdo que yo, por ejemplo, intenté ganármela de todos modos porque era alguien cercana a mí, muy cercana, y me tocaba en ese tiempo estar con ella por obligación. Yo no tenía la posibilidad de estar en otro lugar. Tenía que vivir con esa persona. Ok. Y yo recuerdo siempre que ella, por ejemplo, yo llegaba a verla y le decía, mira, yo genuinamente, como wow, me fue bien hoy en tal lugar o en tal evento, me dijeron tal cosa, que estaba bonita. En ese entonces yo no tenía como que los recursos que hoy día manejo y ella me decía, de que sí estás bonita, pero no le hagas mucho caso a esa gente que te dijeron eso porque ese outfit ya no está a la moda.
por ejemplo. Claro. Usaba términos así conmigo. Y ya era como que ya, a mí eso todo el día yo vivía triste, me cambiaba el mundo y yo como que, Dios, como que no sabía cómo manejar eso, doctora. Mira, hay que tener mucho cuidado con esas personas que te lanzan halagos y por debajo te ponen el pero Sí, tal cosa. sí. Em, Tú vas a identificar a una persona que tiene esos rasgos narcisistas, en este caso una mujer, cuando su intención es como apagarte el momento o hacerte pensar que no es tan genial como tú lo pensabas. Ay, la fiesta estuvo muy bonita y por allá sale la narcisista diciendo, bueno, pero realmente ella ha tenido fiestas mucho más bonitas que Sí, esta. sí. Ay, cierto que estuvo espectacular tal evento. Sí, pero yo siento que le faltó X o Y. Tú no has visto los eventos que hace fulanita, esos sí son maravillosos. Tú vas a notar siempre que es como una necesidad de opacarte o de hacerte sentir que cualquier cosa que tú hayas logrado no es suficiente, que hay gente mejor que tú Exacto. o que ella misma lo puede hacer mucho mejor. Sí. Ay, mira qué cake o qué bizcocho tan espectacular, como sabe de bien. Ay, yo preparo unos mejores. Exacto. Siempre se van a poner por encima de la situación o van a buscar aplastarte con sus comentarios. Doctora, no, y no solamente eso, o sea, como que yo llegué a pensar que era una persona que me tenía envidia a mí, porque es que era en todo momento, en cualquier circunstancia que yo le comentara, todo lo veía mal, pero luego que la vi en su mundo, que conocía a otras personas, hasta con sus hijos, se comporta de la misma manera. O sea, hablemos de la narcisista con los hijos. No quieren que el papá los tenga, pero al papá lo llevan, la conocí y la llevó 18 años, era que la niña tenía que tener para ser mayor de edad. Lo llevó el papá 18 veces a la corte y al fin y al cabo la niña nunca vivió con él, pero ella recibía el dinero que la corte le impuso al papá. Entonces, ¿Sabes cómo identificas tú en el caso de las mamás? Cuando una mamá es narcisista, va a entrar en una guerra constante con el papá. ok, Va a ser súper celosa de los recursos del papá. Si el papá gana más, va a tratar de quitarle el dinero. Si el papá hace nueva vida, le va a hacer la vida imposible a la nueva pareja. sí, Sí, y vas a notar la ausencia de empatía porque habla pestes del papá en frente de los hijos. No le importa lastimar a sus hijos con los comentarios. Al contrario, los pone intermediarios para que vayan y traigan sí, los chismes o para que los hijos agarren como cierto odio también con el papá. Y en caso de cortes, olvídate porque van a ver las mentiras, este tema de tratar siempre de pedir más dinero, más beneficios, simplemente por molestar a la otra persona. por molestar. Mira que yo te comentaba que, por ejemplo, en prisión yo había visto varios casos en donde habían personas con alegación de abuso sexual, que muchas veces ni siquiera era verdad, pero que era bajo el enojo de que no hizo lo que quería. Wow. Doctora, pero se llegó a... Estaban en prisión, naturalmente estaban en prisión con cargos de ofensores sexuales, de sex offenders, como llamamos en Ujú. esto, pero precisamente por eso, por no haberle prestado atención o por no haber hecho lo que la persona quería, y ya vas a ver cómo te voy a mandar a la cárcel, voy a decir que tú hiciste X o Y a mi hija, Sí, y irían a la policía. Es más, también conocí mujeres que me llegaron a confesar a mí que en algún momento fingieron que las habían golpeado para poderlo llevar a él a la cárcel también. wow. O llamar al 911 y decir, me está maltratando y mentiras. Sí, no, y muchas veces esas mismas mujeres son ellas que crean la situación de abuso en el hogar. O sea, se le tiran encima a los hombres, le pegan, ¿cómo se llama esto? Me está provocando. Se da eso, ¿no? Son También se da así. eso, totalmente. Totalmente. Entonces, fíjate, como el hombre de por sí tiene la fama de que es más violento, Ujú. que es el que hace todos estos daños, a la mujer le van a creer, es más creíble para la mujer. Es más creíble para la mujer ir a decir a la policía o frente a la sociedad también de que fue lastimada. Cuando ellos también tienen que lidiar con estas situaciones. Lili, yo no te puedo decir la cantidad de evaluaciones que nosotros llegamos a hacer en prisión y,
Y realmente ellos ni siquiera calificaban para estar dentro del programa de los ofensores. Era muy triste verlos sentarse en una mesa con una cantidad de ofensores cuando sabíamos claramente, yo recuerdo en aquel tiempo que mi supervisor y yo nos mirábamos y decíamos, ellos están participando de la terapia, pero ni siquiera hicieron nada. Era devastador. Para nosotros como terapeutas era muy triste porque los obligaban, aparte ellos estaban obligados a estar ahí, porque eso implicaba beneficios dentro de la prisión y Claro. rebajas de pena y todo esto. Pero nosotros sabíamos que la historia no coincidía, que el historial de esa persona no coincidía, que el comportamiento que presentó no coincidía. O sea, era fuerte, muy fuerte ver esto. Y que en realidad la manera en que se narraron los hechos tampoco coincidía con una persona que hace este tipo de comportamiento. Y tú veías la diferencia entre ellos dos y el resto de la mesa. Wow. Doctora, pero también ese tipo de mujeres tienen un perfil de hombre. Sí, Porque la que yo conozco, todos o todas las víctimas que ha buscado masculino, todos son igual de pendejos. Todos. yo diría que son personas nobles y Exacto, y nobles. les falta muchísima asertividad, no saben cómo poner límites y les da miedo. Les da miedo y terminan cediendo a los caprichos de estas personas. Son personas que realmente en su gran mayoría tienen como que su propio trauma de no saber cómo soltar a ciertas personas y tienen cierta dependencia emocional. Ujú. Entonces, estos personajes abusan, aparte porque tenemos que recordar, Lili, que una persona narcisista es muy convincente. Te hace creer que es lo mejor y que, mejor dicho, que son el premio mayor. Y el hecho de que Sí. tú estés con ellos es como si tú te hubieras sacado la lotería, porque en dónde en la vida tú vas a encontrar a alguien como yo. Exacto, exacto. Ese es el sentimiento. No, y es increíble. Una persona, por ejemplo, que es capaz de pensar, o sea, solamente piensan en sí mismas. O sea, tienen hijos, doctora, pero no piensan en los hijos. No les No importa. les importa. Se van hasta las últimas consecuencias, no les importa que están afectando la relación, el vínculo con el padre, así el padre sea bueno. Ujú. No les importa que los hijos se sientan mal por tal situación. Mira, tú vas a ver que una mamá asertiva, una mamá que sí tiene empatía, más allá de quererle meter todo ese veneno al hijo, sabiendo que al hijo le duele estar en el medio del vínculo, va a decir, a ver, los problemas que yo tenga con este tipo son mis problemas. Exacto. No voy a engañar a mi hijo, le voy a decir la verdad, pero una verdad que no le duele, que no lo lastime, porque estoy viendo que le está lastimando. Así es. Yo conocí a una persona que ella se fue del lado de sus hijos, se los dejó a su papá, chiquititos, y la mujer que su papá buscó le crió los hijos todo el tiempo. Y ella todo el tiempo que le tocaba estar con los niños, o sea, cuando se lo enviaban a ella le hablaba mal a esos niños de la señora y del papá. Y siempre decía, ustedes me ven a mí así, pero yo soy el amor de la vida de su papá. El amor de la vida, como que ella fuera Amelia Vega, J-Lo y todo eso. Entonces, cuando los niños estaban pequeños, nunca decían nada, pero cuando crecieron, ya como que se hartaron de escuchar la misma historia o sea, y la enfrentaban y se causaban problemas por ese tipo de comentarios. Claro. Porque, ¿cómo es posible que tú eres capaz de abandonarnos, de irte de nuestro lado, de como que de no hacerte responsable, de evadir tu responsabilidad y hablar mal de alguien que nosotros la vimos, o sea, nos vio crecer a nosotros? Y ya era como que chocante. Y llega un momento que los hijos mismos ven y comienzan a no permitir, ¿me entiendes? Entonces, por eso que digo que quien es también narcisista, ¿verdad? Esas mujeres que son narcisistas, como que no les importan sus hijos, doctora, para nada. No les importa a sus hijos para nada. Y no solamente eso, sino que tratando de sembrar el odio para ellos quedar como que son las mejores, porque aparte se venden como si fueran las mejores madres del mundo. Sí, O sea, los logros de los hijos es por ellas. exacto. Y cuando los hijos hacen algo que no está bien o que no encaja dentro de eso, le hacen la guerra a los hijos también y los avergüenzan de una manera impresionante. Ujú. Yo creo que el vivir o el tener a una mamá narcisista o una suegra
que ya podemos hablar de eso también, de que hay diferentes roles, pero el tener una mamá narcisista deja unas secuelas impresionantes, porque las mamás narcisistas también ponen a los hijos en contra, no les importa poner sus propios hijos en contra. Como los hace sentir inferiores, puede jugar con los sentimientos del uno, haciéndole dar celos al otro. Este es mi favorito y a ti tú no, porque tú no Sí, estás a la sí, sí, altura. sí. Entonces pone en una dinámica a sus propios hijos a luchar entre ellos y a sentirse mal. Imagínate hasta dónde alcanza esa falta, dónde está esa falta de empatía. Aparte de que tiene una exigencia brutal cuando los hijos están pequeños. Es como, para ellos se llenan el ego diciendo que sus hijos son el mejor en yo no sé qué. Son el mejor, son el mejor. Tú las vas a escuchar hablando siempre de que son el mejor, 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 mejor. Porque ellas necesitan esos logros para poder mostrar que son fabulosas. Así es. Eso me recuerda mucho a una suegra que yo tenía, que ella decía que quería lo mejor para su hija, lo mejor, que quería un hombre que fuera proveedor para su hija, un hombre que la protegiera, un hombre que sea todo para la hija. Sin embargo, el hijo, ella no quería que el hijo le diera lo mismo a la mujer que tenía. Para su hija sí, Ah, no, sí, para su hija sí, pero para la nuera no. Y en relación de pareja es terrible, porque tú Sí, tener una suegra narcisista implica que a toda hora va a estar moviendo a tu pareja con la culpa y va a manipular a tu pareja con la culpa. Es que tú desde que estás en relación con fulanita ya no te ocupas de tu madre, ya no te importa tu madre, o sea, es un chantaje emocional constante. sí, Y para ti como nuera, es muy complicado que a toda hora te esté haciendo sentir inferior por cómo llevas tu hogar, por cómo vives tu relación, cómo te hace sentir a ti que eres muy poca cosa para su hijo. sí, así es. Doctora, es fácil, en mi caso, es fácil identificar una mujer narcisista, que según estudios es difícil, ¿no? Como que siempre se habla de los hombres, usted dijo al inicio. Sin embargo, yo si veo, por ejemplo, una mujer narcisista, yo me alejo de ahí fácilmente, rompo cualquier vínculo, pero cuando ese narcisista, esa narcisista es un familiar, ¿cómo puede uno manejar la relación o el vínculo con esa persona? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para podernos cuidar, ¿no? Una cosa es vínculo y otra cosa es relación, Ok. independientemente de que sea la madre, independientemente de que sea eh, una tía, una prima. Tú tienes que tener en cuenta que cuando tú estás frente a alguien que tiene este problema de narcisismo, hay una ausencia completa de empatía. Entonces Total. lo primero que tienes que mirar es qué tanto hay de mí que está involucrado en esto, o sea, soy yo que le tengo idea a esta persona o en realidad esta persona tiene sus comportamientos son tan dañinos que termina afectando no solamente a mí, sino al resto de la gente. Sí, El hecho de que sea tu madre no significa que tienes que quedarte a vivir el vínculo con ella, especialmente si te hace daño, si te golpea, si su manera de ser es tan hiriente que tú sientes que tu salud mental está siendo afectada. sí, O sea, lo que pasa es que está muy romantizado este tema en que los padres y que no sé qué, pero en realidad tienes que ver, si tú te sientes demasiado lastimado, lastimada por tu madre, lo mejor es tomar distancia. distancia. Es tomar distancia. O sea, siempre va a ser tu madre es madre, ¿cierto? Pero no tienes que vivir tan de cerca los daños que te produce tener ese vínculo cercano con ella. Así es. A mí realmente también hay un tema que me preocupa mucho, doctora, y más o sea, tenemos comunidades, nosotras, comunidades femeninas en redes sociales. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hablo mucho del fortalecimiento del empoderamiento en la mujer, ese empoderamiento en la mujer. Y me preocupa mucho porque el empoderamiento mal gestionado puede convertirnos en una mujer narcisista, ¿cierto? Entonces yo escucho a veces alocuciones y opiniones de muchas mujeres que también dicen ser, que son partícipes del empoderamiento, pero yo siento que están disfrazadas de narcisistas. Dame ejemplos.
Pues mujeres que hablan de que los hombres y las mujeres somos iguales. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no somos iguales en condiciones. Nunca en la vida. Mujeres que le dicen a otras, por ejemplo, si él llegó tarde, tú también haz lo mismo, sal y vete. O sea, como que no promueven el diálogo, sino el tema de tú me estás provocando y yo tengo que hacerte lo mismo para poder salir a flote. A eso me refiero. Como igualarse en actitud. Igualarse, exactamente. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con el yo usar el hecho de que soy una mujer empoderadísima y eso me sirve para hacer sentir inferior a los hombres Eso o mismo. tratarlos como si fueran cucarachas. Exacto. ¿Entiendes? Como utilizar ese empoderamiento como para hacerles sentir vergüenza por su rol de hombres, como Ujú. si fueran menos. Exacto. Con eso no estoy de acuerdo. Y me parece que eso tiende a ser también, es como cuando una mujer trata a los hombres como si fueran sus sirvientes, Ya. en lugar de darles como su posición masculina, ¿cierto? Dentro del Claro, vínculo, claro. sino más bien como utilizarlos de tal manera en que no solamente sean los que proveen, sino que más bien como que están ahí como para cumplir sus caprichos. Y eso es lo que le pasa a las narcisistas. Ven a los hombres como si fueran objetos, como que él está aquí, pero para hacer lo que yo diga. Eso ya no es empoderamiento. Exactamente. Eso es abuso. Eso es abuso. Eso es Aquí en abuso. la China. Eso es abuso. Y está muy mal entendido cuando dicen el tema del empoderamiento precisamente por eso, porque tú estás utilizando esa imagen de mujer independiente, fuerte, valiente, pero para maltratar a los hombres. O sea que eso no te hace ninguna empoderada, lo que te hace es una débil. No, no, claro. Y yo entiendo que hay también mucha confusión con ambos términos, porque incluso el otro día en redes sociales yo exponía un tema de que quiero un hombre masculino, un hombre proveedor, un hombre que me proteja. Y decía una chica, que a mí me pareció muy curioso, ella dice, y ustedes no querían la igualdad, y no querían el feminismo, ustedes no son ahora las mujeres empoderadas, por culpa de ustedes hay muchas relaciones que se están terminando por culpa del empoderamiento. Cuando yo literalmente entiendo que el empoderamiento lo que busca es que la mujer reconozca su valor, su utilidad, pero no para abusar del hombre. Y el hecho de que yo quiera trabajar, porque vuelvo a lo mismo, ustedes no querían trabajar, no querían independencia. Yo puedo exigir esa independencia, el ser libre, aún estando dentro de una relación, y eso me hace una mujer empoderada, y puedo reconocer mi valor y reconocer mis recursos, ¿verdad? Y para lo que soy útil, siempre y cuando yo conozca los límites de que hasta aquí llegue yo y comienzan los derechos de la otra persona, que es mi pareja. Sin opacar los derechos de la otra Sin persona. Es opacar. que independientemente del género, Lili, es el tema de la ética. O sea, uno no va pisoteando a los demás. Exacto. Y detrás de esa imagen, y sí se ve es muy común, demasiado común en las personas con el narcisismo del que estamos hablando, de que tratan de ocultar esa imagen fuerte y todo eso y excusan todo y se aprovechan de su rol también, como yo te decía, con los casos Sí. legales. Se ve mucho. Exactamente. Doctora, ¿tienden las narcisistas a confundir que tienen o buscando su paz? Lo confunden con el tema de, ay, yo no, lo voy a dejar así, que haga lo que quiera. O sea, buscando cuidar su paz, no asumen su responsabilidad emocional. Lo que pasa es que ellas no procesan emociones. Wow, Ellas no procesan emociones. increíble. Es que ese es el problema más grande, Lili. Por eso mismo, cuando uno está con una persona narcisista, no se puede quedar a convencerle de que haga las cosas bien o que se sienta mal por las cosas que hacen. Hay una ausencia de empatía y no es porque sean malas personas, es porque en efecto su personalidad, su estructura no les permite sentir esa emoción. No tienen, haz de cuenta como que ellos no reflejan las neuronas espejo. Ujú. Entonces no son capaces de ver que te están haciendo un daño o poder establecer ese vínculo contigo. Eso le sucede a las mujeres. Por eso conectan mucho desde la superficialidad.
O sea, que te ofenden ahora mismo y a la hora te Te piden hablan un como si favor. nada, Como como que si nada nada, pasó. como si nada. Tratan al marido como si fuera una porquería y luego, o a la pareja, Exacto. eh, y, y luego al rato le están hablando como si nada, si necesitan algo. Y te vas a enojar por eso. Hacen el gaslighting. Ok. Bueno, yo reaccioné así porque tú me Te- provocaste, te lo Exacto, ganaste. exacto. Porque si no, yo no hubiera hecho eso. Wow. Somos narcisistas y buscamos relaciones en las que solo queremos que nos adulen y no nos confronten. Sí. Una persona narcisista no quiere que tú la confrontes. En el momento en que tú la confrontas, Tú eres su peor enemigo. tú eres el enemigo. Se te van con toda, pero con toda. Y en tema de rechazo son súper sensibles. No les hagas la más mínima crítica porque eso es como mentarle la madre, literal. Wow. La persona que yo conozco, que creo que hasta ahora, Dios las gracias, es la única persona que conozco narcisista en todo mi círculo, porque si no, yo no estuviera viva. Esa persona tiene hijos. Y a mí me da mucho miedo con los hijos porque es una persona que también agarra una ira Desproporción. desproporcionada y me da mucho miedo realmente. Usted, doctora, ¿cuál sería para esos hijos que ya están entre la edad de 19 a 22 años, en la juventud temprana, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para esos niños, para mí son niños, este, puedan manejarse con ella cuando ella esté totalmente desproporcionada? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque son sus hijos, viven con ella. O sea, es como lo dije ahorita, uno puede alejarse de una persona así, pero cuando uno es el hijo, ¿qué es lo que usted recomienda? Hay que buscar independencia rápido. Ok, Sí, y si no es posible, porque bueno, por los recursos, por muchas cosas, tratar de distanciarse. Mira, es que es muy complicado porque si es la mamá, tiene un poder que otras personas no tienen. ujú, Aparte porque saben, son masters en el tema de la culpa, de hacerte sentir culpa y vergüenza. sí, Y estos niños, generalmente una persona que tuvo una madre narcisista, tienen una autoestima muy baja, viven llenos de inseguridades. De hecho, también tienen la tendencia a ser muy retraídos, a no hablar de sus sentimientos, porque cuando hablaban de sus sentimientos los castigaban o los invalidaban. Entonces, ¿con qué confianza yo voy a ir a hablar de lo que siento? De hecho, si tú tienes una pareja y tú sospechas que la mamá es narcisista, analiza el comportamiento de tu pareja, a toda hora tratando de complacer, sí, a toda hora tratando de hacerlo mejor o con un miedo terrible a sobresalir porque no podía opacar a la mamá, ¿me entiendes? O con un miedo terrible a tratar cosas nuevas o a emprender proyectos que para él o para ella son importantes por el miedo a la evaluación, porque es que una mamá que es narcisista tiene esa tendencia como a bajarte completamente, a hacerte sentir mal. Quiere el reconocimiento de que a ti te vaya bien, pero es tan severa y tan dura contigo que no hay espacio para errores. Entonces es muy perfeccionista con sus hijos. Sus hijos tienen una carga mayor que muchas veces ni siquiera pueden tolerar. Entonces cuando entran en una relación se sienten completamente perdidos, sí. Puede ser manipuladoras. manipuladoras al 100, completamente. Y a través de la culpa, que es peor, porque cuando una persona te trabaja a través de la culpa, se te queda ahí. Es Sí, como que te doblega completamente. horrible. Doctora, ¿usted piensa que el feminismo tiene culpa del- de esos egos que se han creado? No creo que el feminismo tenga culpa con eso. Yo más bien creo que el feminismo lo que puede ser un moderador, Ujú, pero no es culpa del feminismo. Porque tú puedes creer en el feminismo, pero aún así no tienes que tener toda esa tendencia de querer destruir a los demás simplemente. Y el narcisismo es eso. Es muy tratar de destruir al otro. Es yo querer sobresalir, pero a costa tuya, de tu brillo. exacto. Una de las experiencias más tristes que yo viví con esa persona era cuando yo me fui de su lado, yo me enteré de personas cercanas de cosas que ella decía de mí, pero, Ah, pero de sí,
olvídate, pero es que eso es para Y todo difamar. era mentira, todo era mentira. Y yo tenía evidencias o sea, para demostrar que todo lo que ella decía era mentira, pero delante de mí era un amor y una cosa y todo. Pero un amor igual también disfrazado porque, como le dije, era como que me halagaba o como que sí te ves linda, pero eso ya no está de moda. O te dijeron tal cosa, pero eso porque no saben tal cosa. O sea, siempre había un pero detrás de cada halago. Esas mentiras, disque piadosas, era por ejemplo como que llegué a enterarme a decir que ella dijo cosas como que, no, Lili trabaja mucho, ella vive trabajando y cuando llega estudia, por eso es que nunca le da tiempo a limpiar su habitación, por Ah, sí. ejemplo. Mira, por debajo entonces estaba la ofensa. Ujú. Ellos tienen algo y es que son muy difamadoras y les encanta el chisme. Y cuando están bien contigo te halagan. Te halagan. Si tú estás bien o tú estás sirviendo un propósito, te ponen aquí. Pero en el momento en que tú no sirvas, en el momento en que tú hagas algo que les haga sentir rechazo, pues, el rechazo es un detonante impresionante, impresionante. En el momento que tú les hagas sentir eso, lo que va a pasar es que van a tratar de pisotearte completamente para que los demás vean que tú tienes un problema. A mí me encantó porque me pasó algo una vez. Yo estaba contándole así de desahogo, bueno, a mi hermana, algo sobre esa persona. Y entonces había como un evento y le llamamos a esa persona, porque estaba invitada al evento, para preguntarle qué se iba a poner y cómo iba a ir y cosas así. Sin querer, cuando le cerramos la llamada, yo me puse a hablar con mi hermana y a decirle todo lo que sentía. Y mi hermana me dijo lo mismo. Resultó que la llamada nunca se cerró. Ella escuchó todo lo que le dijimos de ella. Y luego ella cerró la llamada cuando vimos que estaba corriendo la llamada. Y ella llamó a mi hermana por un lado y me llamó a mí. Y nos dijo de todo a las dos. Todo lo que ella también sentía sobre nosotros. Mi hermana, claro, mi hermana con el miedo de que no, mira, y le pidió esta disculpa. Yo no, yo sí, es que tú eres así. ¿Y después cuál fue la consecuencia? Enemigas como por 6 meses. ¿Viste? Pero fui feliz. Fuiste feliz siendo enemiga. Sí, porque realmente era como que hablamos en un episodio pasado del tema de las amistades por costumbre. Ujú. Entonces, con ella yo sentía que tenía una amistad por costumbre. Fíjate que con ellos el tema de la confrontación es como su talón de Aquiles, Ujú. haz de cuenta. Con ellas no se puede discutir porque jamás te van a admitir culpa de nada ni responsabilidad. No, y yo se lo dije, yo le dije, pero es que yo no he dicho nada que sea mentira. Tú eres una manipuladora, abusas de tus hijos, abusas de tu pareja, tienes amistades por conveniencia. Esa es otra cosa. Como viven tanto de la apariencia, Exacto. ellos quieren ser las amigas de las personas más influyentes o que tienen. A los demás los ven como si fueran inútiles. Sí. No, Viven mucho de la apariencia, demasiado. sí, y le repetía mucho constantemente a su pareja, como que tú no sabes lo que tú tienes a tu lado, como que yo soy la Si más. no fuera por mí, tú ni tendrías esta casa. Exacto, Tú estás viviendo aquí por mí, por mí, exacto, todo es así. porque tú eres un pobre arrastrado. Para los hombres que nos están viendo este episodio, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. El hecho de que sean hombres no los excluye de ese sentimiento y de permitirse sentir esa frustración y reconocerla. A los hombres también los maltratan. Eso es maltrato. El hecho de que tú tengas en casa a una persona que te haga sentir como un inútil o te haga sentir como si tú no valieras o como lo que tú traes a casa no es suficiente porque tú eres un perdedor o mírate, ¿quién te va a querer así? Ojo con ese tipo de comportamiento porque ese comportamiento está mostrando que estás con alguien que tiene esos rasgos. Una persona que te quiere, independientemente del género, una persona que te quiere no te va a hacer ese tipo de comentarios para humillarte. Así es. Y si esa es la manera de comunicarse contigo, entonces evalúa en dónde quieres estar y cómo, y de verdad, qué clase de vínculo tú quieres, porque es que todo parte del respeto. Así es. Doctora, nosotras las mujeres siempre queremos todas, un hombre que nos consienta. Me gustaría que usted
conceptualice, para que el hombre sepa la diferencia de tú consentir a una mujer Hacer y un esclavo. adorar a esa mujer. Porque a la mujer que es narcisista le gusta que tú la adores. No es amor esa vaina. Esclavitud. Exacto. Entonces, como, no sé cómo decir, si sería rasgos o pequeños accionar de esa mujer que busca que tú la adores, que no es amor, y tú confundes eso con la parte de consentir. Muy buen tema. A ver, consentir, estamos hablando de que dentro de tus medios, Exacto. dentro de tu habilidad actual, tú pongas en consideración las necesidades de tu pareja. A ver, mi pareja está montando un negocio de un salón de belleza. Dentro de mis medios está poderle comprar o ayudarle para que el negocio se dé, porque estamos trabajando en la unidad familiar, ¿cierto? Una cosa es consentir en el hecho de que dentro de tus medios, dentro de lo que tú estás haciendo, tú puedas dar eso como forma de amor. Pero cuando te lo están exigiendo, aún viendo el sacrificio impresionante que tú estás haciendo, y tú te sientes de aquí como si te estuvieran asfixiando con pedidos, con la manera en que te están exigiendo las cosas, con el maltrato que te están haciendo, eso es abuso. Te están tratando como si fueras un esclavo. Tú no eres esclavo de nadie. Te tienes que respetar. Como hombre te tienes que respetar porque están abusando de ti. Y te metieron en la cabeza de que eres un perdedor. El hecho de que tú no le puedas cumplir todos los caprichos a una persona que tiene unas exigencias desmedidas no te hace menos hombre. Tienes que tener en cuenta que esta persona tiene conducta narcisista en donde está buscando abusar de ti. A mí me toca mucho el tema, porque Es que es duro, Lili, es duro. Y nosotros conocemos muchas personas en esa situación y es horrible cuando tú los ves sufriendo y tratando de lidiar con sus propios hijos y de aquí es como si estuvieran arrastrados y como que ni siquiera pueden respirar, es más, hasta con miedo. Tú no los percibes como sí, con miedo. a eso iba. Yo vengo de vivir sin mi mamá y también así como yo viví sin mi mamá, sé que hay hombres que igual se criaron sin su mamá y a veces buscan ese amor como sustituto en la pareja que tienen. Doctora, llegan al punto de aislar a ese hombre de la familia, las mujeres narcisistas. Y por eso me toca mucho. Yo pienso que también como que esto es un indicativo, ¿no? Si esa mujer a ti te ha aislado totalmente de tu familia, estás con una mujer narcisista, porque yo digo que la mujer, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la mujer que vale la pena construye su hogar y va a buscar la manera, la vía, cualquier forma de que la familia esté en unión. ¿Es así o no es así, doctor? Así es. Fíjate que hay algo muy sobresaliente con los narcisistas, con las narcisistas en este caso, y es que a ellas no les conviene que tú te lleves bien con tu familia. Es que no les conviene. No les conviene porque cuando tú te llevas bien con tu familia, tú tienes más recursos para defenderte y ellos no quieren eso. Exacto. Cuando tú tienes esa relación con tu familia, te hablas con tus hermanos, te hablas con tus tíos, participas de las reuniones familiares, no la vas a necesitar a ella y ellas necesitan sentirse en el centro del universo, de tu mundo. Por decir, si tu pareja es narcisista, tú vas a notar que siempre tiene algo malo que decir, entonces tú vas a vivir en un caos dividido entre la familia y no detonar el enojo tuyo, porque yo tengo que lidiar contigo en casa y tú te conviertes en un monstruo cuando yo te desafío, porque yo no tengo libertad de expresión. Yo tengo que hacer lo que tú quieres, porque si no tú me vas a hacer la vida a cuadritos, a mí y a los hijos, vas a tomar represalias también con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo voy
y comparto con mi familia, aunque todavía esa parte de mí me hace mucha falta y yo quiero estar en las reuniones y quiero compartir con mis hermanos y quiero compartir con mi mamá y quiero, pero no te puedo desafiar a ti porque tú te vas con toda. Si yo hago algo que esté por fuera de lo que tú consideras correcto. Exactamente. Y que es también, doctora, una forma de violencia. Es abuso, es abuso psicológico, Lili. Está subestimado y de esto casi no se habla. Exacto. Pero eso es un abuso y yo creo que es el peor de todo. A ti, por ejemplo, te puedo decir esto. En algún momento alguien te llega a pegar físicamente, pero las heridas se te quitan. Exacto. Pero cuando tú estás en una relación con una persona narcisista, está acabando con tu autoestima, ya te convenció y te quitó el poder de que tú no puedes solo. Sí. Ya te convenció de que tú no eres suficiente hombre y que el estar contigo es un favor. Ujú. Ya te convenció que realmente tú eres poca cosa ante el mundo. Ya te convenció que lo mejor que le pudo haber pasado era tenerte a ti como pareja. O sea, ya te convenció. Sí. Ya te convenció. Entonces, ¿cómo te lavas el cerebro después de haber estado en tanto tiempo en una relación que ya te absorbió y que es la realidad? Lo que ellos tratan de hacer, por lo menos los hombres que están en este tipo de contexto, es no detonar el enojo de esta persona y llevar la fiesta en paz para no afectar a los hijos, porque los hijos tienen que lidiar con las consecuencias de ese enojo. Pero, por ejemplo, la familia de ese hombre, sus hermanos, su mamá, su papá, ¿cómo puede, o sea, manejarse la familia en ese sentido? Porque ya cuando uno ha evidenciado de que hay un aislamiento, ¿cómo maneja uno eso? Porque uno no quiere abandonarlo del todo, porque sería como que entregárselo y que siga abusando de esa persona. Exactamente. Lo acabas de decir y esa es la clave. Generalmente cuando alguien se aísla de nosotros y sabemos que ha cambiado mucho, reaccionamos con enojo porque es desde el área de rechazo. No le importa su familia, no quiere estar cerca de nosotros. Si para él no tiene familia, entonces nosotros no tenemos hermano, no tenemos... Ese no debería ser el enfoque. No debería ser el enfoque porque realmente lo que está pasando es que la otra persona está absorbiendo y está tomando todo el control. A esa persona le conviene que tú lo termines de aislar, lo saques completamente del núcleo, porque viste, ni tu familia te quiere. Sí. Entonces, cuando tú sospechas que una persona que tú quieres está en una relación de estas, lo que tú tienes que hacer es darle ese apoyo sin meterte en la vida de ellos. Tú ya hablaste, ya dijiste, estás con una persona que te lastima, toma una posición neutral. Óyeme, tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Yo no estoy aquí para criticar tu vínculo, tu relación, ni me voy a meter en ella. Sí. Pero en el momento que tú necesites algo de mí, aquí estoy. Esa es la gran diferencia porque le estás abriendo una puerta. En el momento en que esa persona ya no pueda más, va a poder ir contigo sin sentir la vergüenza y el que se está sintiendo juzgado. ¿Sabe, doctora, que hay una frase que las mujeres, y que yo misma he sido partícipe de proveérselas a mi comunidad, y a mis amigas, a mi entorno, de que tienen que elegirse ellas mismas, estando dentro o fuera de una relación de pareja? Sin embargo, cuando tú comienzas sanamente a trabajar en ti misma, que tú te eliges, que tú ya lo decidiste, uno no anda vociferando, yo me elijo a mí misma con todo lo que te pasa. La mujer narcisista que lo es, que tiene eso arraigado, vocifera mucho esa frase. Porque Sí. yo me elegí a mí misma, porque yo soy yo y después, no, primero yo, segundo yo y tercero yo, y después en cuarto los demás. ¿Tienen una definición ese concepto en el narcisismo femenino? No es como que yo te descarto a ti antes de que tú me rechaces, o viceversa, o te rechazo antes de que tú me descartes a mí o te busques otra. Es como que ese yoísmo. Es un yoísmo en donde, a ver, ten en cuenta una cosa, y es que para una mujer narcisista ella jamás tiene mala autoestima, nunca. Entonces nunca se va a poner en una posición de, ahora sí, yo me recuperé, ahora sí, yo soy esto, sino que ellas se sienten tan superiores que siempre han tenido esa posición de estatus o se sienten siempre así. En el discurso de primero yo, segundo yo, tercero yo,
lo que buscan es posicionarse frente a los demás, tratando de esconder o camuflar un poco el hecho de que pasan por encima de los demás, tratan de justificar eso cuando se sienten atrapados. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces está eso. Yo no diría que esa es es un rasgo narcisista el que digan eso, porque realmente tú también te vas a encontrar con mujeres que han sido muy maltratadas en la vida, que todavía tienen resentimiento, pero que aprendieron a poner límites y ahora dicen con cierto enojo, ¿sabes qué? Yo ya no me dejo de nadie, primero yo, segundo yo, tercero yo y de mal a los demás, porque ya vivieron todo ese trauma, pero ahora lo hablan desde una posición donde todavía tengo dolor, pero es mi manera de posicionarme y que nadie venga a pisotearme. Ok, ¿Viste? Hay una gran diferencia. sí. Pero en la mujer narcisista es un poco diferente porque ella siempre se va a sentir superior y ve a los demás como si fueran poca cosa. Poca cosa. Doctora, ¿usted piensa que las mujeres narcisistas, ya como que como su cultura es el yoísmo, pueden criar niñas que sean difíciles de amar? No, Lili, No. yo no creo que sean difíciles de amar. Yo lo que creo es que crían niñas con muchas inseguridades, Ok. con mucha tristeza, muy inseguras de sí mismas, con muchos problemas de autoestima y asertividad, Wow. problemas para tomar decisiones, con mucha necesidad de validación externa, mucha internalización de los sentimientos, de no expresarlos, de no decirlos porque tienen miedo a la reacción de los demás. Lo que yo he notado más bien es que cuando tienes una mamá narcisista, te cuesta mucho trabajo poner límites con los demás porque no sabes en qué momento los demás van a reaccionar, entonces te quedas callado, soportan mucho abuso. Doctora, y es raro, porque entonces dicen que uno tiene que dictar con el ejemplo. Y el ejemplo que ellas han visto es todo lo contrario de la mamá, para ser tan vulnerables y tan inseguras. ¿Me entiende? Lo que pasa es que en toda la crianza les enseñaron a callarse y fueron sometidos como si fueran esclavos. Sí. Entonces no, en lo que yo, y te estoy hablando de mi práctica, no sé para otros colegas cómo funcione, pero de lo que yo he notado es precisamente eso, es como esa inseguridad y más bien ese miedo a la reacción de otras personas. De hecho, salen de esa relación con un narcisista y salen de ese vínculo con la mamá, ya no están bajo el yugo de la mamá, pero van a dar con una pareja narcisista también, porque es lo que conocen, se vinculan a través del complacer. Acuérdate que si tú estás en un hogar con una mamá narcisista, la mamá está aquí y tú estás aquí. Nunca te vas a estar peleando el rol con ella porque ella no te va a dejar, te va a destruir así seas la hija. Sí, Entonces no hay una guerra, te enseñan a ser sometida y sumisa. sí. Cuando tú sales de ahí, de ese hogar y empiezas un vínculo con alguien, te vas a comportar de la misma manera porque de alguna manera asimila el entorno en donde tú viviste. ¿Hay niveles de narcisismo? Hay tipos de narcisismo, pero mira, hay mucho estudio en el tema. Dicen que está la que se cree víctima, que es como un narcisismo camuflado, en el que en lugar de decir que es lo mejor, a toda hora es pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, y mentiras, esconde una agresión impresionante, una manera de tratar súper mal a su pareja, de minimizarlo, de hacerlo sentir menos. Está la que cree que por ser independiente y todo eso, que ni siquiera depende económicamente de su pareja, pero trata al otro como si fuera nada. Entonces todo depende, ¿ves? Sí. Doctora, ¿usted piensa que el trauma no tratado puede convertir a una persona en narcisista? O sea, ese ego desbordado viene a raíz de un trauma no tratado. Pudiera ser. Dentro del narcisismo hay varias causas, o sea, la estructura de la personalidad, de cómo te fuiste formando, pero también yo creo que también tiene que ver con el trato de los padres en algún momento y esa capacidad de no sentir emoción o empatía también tiene que tener con un componente completamente cerebral, o sea, o biológico. Yo creo que los traumas tienen algo que ver, pero no, no tienen que predecir exactamente que una persona vaya a ser narcisista. No lo veo de esa manera. Pero sí hay ciertas conductas, o ciertas cosas que ellos vivieron en su niñez que también fue fuerte,
en donde lo canalizaron de una manera diferente y les pudo haber contribuido como a ese rasgo de personalidad. Entonces, para ya ir cerrando, y de acuerdo a lo conversado, para yo estar segura de que no estoy frente a una persona narcisista y no confundir también el tema del empoderamiento y todo esto, estas corrientes que hoy día solemos ¿verdad? Que Como están que de moda. distorsionar, que están de moda, que son populares, es la empatía, doctora. Esa es Ojo con la empatía. La empatía. Ese es un indicador, pero altísimo. Ojo con la empatía. ¿Cómo reacciona esta persona cuando se equivoca o si nunca se equivoca? Porque es que los narcisistas nunca están equivocados. Ya. Jamás. ¿Cómo gestiona el enojo? ¿Por rechazo o por crítica? Toma nota ahí. Rechazo, crítica. ¿Cómo responde frente a eso? Si tú dices la mínima cosita así y se detona una guerra, pilas, porque eso ya te está diciendo que hay una falta de responsabilidad. Ujú. Esto no es un diagnóstico y no sirve para que ustedes vayan a diagnosticar a la gente, porque realmente esta no es la manera de uno diagnosticar a las personas, pero sí te puede indicar de ciertos rasgos que potencialmente pudieran ser parte de un problema mayor. Observa cómo se comporta con los demás, si tiene mucho conflicto con los demás o queda enemistado a toda hora con la gente. Eso es muy diciente. Si siempre se siente superior o tiene que estar humillando o hablando mal de los demás. Si tiene o no tiene empatía, si se responsabiliza de sus propias equivocaciones o al contrario, te hace sentir culpable a ti de las cosas que hace. Ya de por sí, esos rasgos ya te van a decir muchísimo y si tú sientes que estás en duda, la recomendación en realidad, ve a terapia, que ahí sí te ayudan a identificar absolutamente todo. Y lo más importante, te enseñan cómo salir de ese vínculo. Así es. Usted lo dijo ya todo, doctora. No se dejen llevar del miedo. No se dejen llevar del miedo. Hay muchas herramientas para uno salir de ese tipo de relaciones. Así es. Nada, gente, este es otro episodio más De Dilo como es. Bienvenidos a Dilo como es, un podcast donde hablamos las cosas sin filtros y donde podrás sentirte muy cómodo. Aleja y Lily serán tus compañeras de charlas profundas.